Todo preparado, vámonos. No importa, encontraré una nueva ruta. Continúe a la izquierda y continúe recto. Vaya recto. Vaya recto. Mantente a la izquierda. Las conquistas no siempre llegan con ejércitos cruzando fronteras. A veces Salga llegan a en la forma derecha. de puertos comprados, cables submarinos, aplicaciones en nuestros móviles, préstamos imposibles de devolver, materias primas Gira a la estratégicas, derecha. satélites, algoritmos, fábricas de tecnología barata y una paciencia histórica que Occidente casi ha olvidado. China no avanza como lo hicieron los viejos imperios. No necesita declarar ninguna guerra. Le basta con mover piezas, con esperar, con conocer al adversario mejor de lo que el adversario se conoce a sí mismo. Hace más de 2000 años, Sun Tzu escribió en El arte de la guerra que la mayor victoria es vencer sin combatir. Y quizá esa frase que durante siglos pareció una enseñanza militar antigua sea hoy una de las claves para entender nuestro presente. ¿Estamos asistiendo a una conquista silenciosa del mundo?
¿Ha entendido China las debilidades de Occidente mejor que nosotros mismos? ¿Estamos entregando soberanía a cambio de comodidad, consumo y dependencia tecnológica? ¿Y qué ocurre cuando un imperio no se impone por la fuerza, sino por la seducción, la deuda y el control invisible? Hoy abrimos un nuevo archivo oculto para mirar de frente a una de las grandes preguntas de nuestro tiempo. Si el siglo XXI no se está decidiendo en los campos Continúe de a la batalla, izquierda y sino continúe en recto. redes digitales controladas por China. Hablemos de China, de Vaya poder, recto. de estrategia y de esa guerra sin ruido que quizá ya esté en marcha. El coronel Baños nos acompaña. ¿Listos? Comenzamos. Y para hablarnos del Tao de la guerra y qué es lo que está pasando con China actualmente, pues tenemos a uno de los analistas geopolíticos más importantes de habla hispana, don Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, que se pasa por aquí para un poco tratar de colocar las piezas en su sitio. Porque es cierto que hay tal amalgama de dificultad geopolítica, de qué es lo que está haciendo China, de si China nos está espiando, nos está engañando, son los buenos, estamos siendo invadidos por parte de esa tecnología, que necesitamos que alguien nos arroje un poquito de luz sobre el asunto. ¿Qué tal, mi coronel? ¿Cómo estás? Pues Luis, encantadísimo de estar de nuevo aquí en tu canal. Te lo agradezco enormemente que cuentes conmigo, que me invites. Pues mira, dices tú, ¿son los buenos o no son los buenos? Es que en política internacional, en geopolítica, no hay ni buenos ni malos, hay solamente intereses. No pensemos que Estados Unidos o Rusia o China ni son buenos ni son malos, cada uno va a hacer su propio juego. Y lo mismo que Estados Unidos pues, nos ha tenido como vasallos, o sea, la realidad ha jugado con nosotros, con buena parte del mundo, especialmente con Europa, pues todo lo que ha querido, pues ahora intenta jugar otros con nosotros. Pero dices, por ejemplo, espiar, es que no nos han espiado todas las tecnológicas estadounidenses, pues claro, también tenían todos nuestros datos, anda que no ha habido casos, ¿verdad? Fíjate, con Meta, con Facebook, tantos casos que conocemos, por supuestísimo, y además datos que aportamos de una manera totalmente altruista, además, e inocente, ¿no? Pues es lo mismo, todo lo que aportemos con medios que sean chinos, pues claro que también alguien recopilará todos esos datos, los utilizará, los venderá. Es que esta es parte del juego, ¿no? Por supuesto, el problema es que no tenemos, ¿qué tenemos europeo nuestro o español nuestro que podamos utilizar en lugar de? Esa es la gran cuestión, ¿no? Porque al final casi la disyuntiva es o seguimos con unos o nos vamos con los otros. O seguimos con unos y con otros, pero ¿y qué pasa con lo nuestro? ¿No? Podríamos decir, efectivamente. Y luego, mira, hablando del tema de China, creo que esta reunión de hace tan pocas horas, tan pocos días, entre Donald Trump y Xi Jinping, junto con todo su séquito, que hemos vivido ahí en China, pues creo que ejemplifica muy bien lo que está sucediendo. Fíjate que es que no es que lo digamos nosotros, que luego Donald Trump puso un tuit de esos que pone, que además pues acaso algunos no nos habíamos enterado, y dice, es que nos han dicho que es que Estados Unidos está en declive. Claro, y él para justificarlo, como hace siempre, dice, pero no lo decía por la administración Trump, lo decía que estaba en declive por Biden, que lo hizo muy mal, que es muy torpe. Pues esta misma mañana, que ha puesto otro tuit en el que decía que es que Joe Biden es que trabajaba para Rusia, ya no saben ni qué inventar, ¿no? Lo cierto es que efectivamente Estados Unidos está en declive, esa es la realidad. Y además, por si acaso no quedaba bien claro, pues Xi Jinping sacó a relucir, sacó a flote lo de la trampa de Tucídides, que al final lo que significa la trampa de Tucídides, que no lo vamos a enrollar aquí ahora, que Mantente a la lo izquierda. conocen todos tus queridos seguidores, pero lo que significa la trampa de Tucídides es un poder que domina toda la región, en este caso el mundo. En aquella época era Esparta, hoy ha sido Estados Unidos, y de repente surge otra potencia, en aquella época Atenas, hoy China, y que van a la guerra, porque efectivamente Esparta le da miedo el auge de Atenas. Y lo que al citar Xi Jinping la trampa de Tucídides, lo que él está diciendo implícitamente a Donald Trump es, ojo, que tú eras el imperio dominante, eras Esparta, yo soy Atenas, que soy el que ya he surgido, y una de dos, o nos repartimos el mundo o vamos a la guerra, que la guerra ya está, se hace de muchas maneras diferentes, ¿no? La guerra tecnológica, la guerra cognitiva, pero eso al final es lo que hemos visto. Y además, claramente, Donald Trump y su séquito no han conseguido sus objetivos, por lo menos que sepamos. Sabemos que luego hay otra diplomacia opaca, pero no ha conseguido sus objetivos, porque además todos los que llevó Donald Trump de su séquito, que eran personas
relacionadas con dos ámbitos muy concretos: las finanzas y la tecnología. Y resulta, claro, que estos que son muy hábiles le sientan a cada uno de estos CEOs de estas empresas relacionadas con las finanzas y con la tecnología, pues China sienta a su contraparte, a su espejo. Es decir, que en muchos casos es ya, si no tan importante, incluso superior a estas tecnológicas o estas empresas financieras o entes financieros de Estados Unidos. Con lo cual, pues al final ni ha conseguido que China se comprometiera a comprar todos los 500 aviones Boeing que pretendía Donald Trump, y en fin, y que además parece ser que incluso, como estaba también el CEO de Nvidia, de este gran fabricante mundial de microchips, incluso le iba a ofrecer que le permitiera comprar los H200 estos de Nvidia, permitiera comprárselo a China, y China le ha dicho: no, pues es que yo ya estoy fabricando mis propios microchips de altísima calidad y súper hiper pequeños, ¿no? Entonces te quiero decir que eso es lo estamos viviendo delante de nuestros propios ojos, este cambio de paradigma, este cambio de poderes, en el que China le está quitando a pasos agigantados el cetro mundial a Estados Unidos, y esta viene la gran pelea. Y al final, Luis, tú sabes que la repercusión es todo lo demás: es Venezuela, es Irán, es Ucrania, pues todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y lo que vamos a seguir viviendo, porque esto no va a parar aquí ni mucho menos, sino que va a ir a mucho más. Ahora. La competencia está ahí, y efectivamente la única solución sería, y ojalá fuera así para todos nosotros y por el bienestar y para garantizar la paz mundial, que se repartiera en el mundo. Pero claro, lo que básicamente le ha dicho China, sin decirlo, de la manera que lo dicen ellos, de hablar sin hablar, y lo que le ha dicho a Donald Trump es decir: no vengas a pedirme que repartamos mucho, porque el que tengo la sartén por el mango soy yo, ya no eres tú, Estados Unidos, ¿no? Y desde luego la situación es tremendamente complicada, porque al final, sobre todo para los europeos, ¿dónde quedamos, Luis? Nos quedamos en el medio, en el emparedado, y al final lo que te digo, que vamos a pagar las consecuencias de todo, y además con unas normas que tenemos aquí muchas veces descabelladas, que nos entorpecemos a nosotros mismos con este exceso de regulación, con este exceso de burocracia, y encima con políticos absolutamente desnortados, hay que decirlo, en algunos casos tremendamente insensatos, que parece que es la única solución que ven al caos económico en el que estamos envueltos en Europa. Solo hay que ver cómo está la situación económica en Alemania, pues parece ser que la única salida que encuentran es ir a la guerra contra Rusia, que era lo que nos faltaba para terminar de desmontar Europa, ¿no? En fin, para que veas que el contexto es realmente complejo, Luis. Desde luego. Estamos todos de enhorabuena, todos los que llevamos tiempo siguiendo al coronel Baños, porque acaba de publicar este libro, El Tao de la Guerra, las claves del arte de la guerra de Sun Tzu para comprender el poder global hoy. Y es que el Baños publica una obra donde se asimila la obra del arte de la guerra de Sun Tzu a la situación actual y a cómo China está aplicando cada uno de los principios sobre la situación geopolítica que nos rodea. Bueno, la verdad es que hace unos años esto mismo ha aparecido como Maquiavelo. Ahora queda Sun Tzu. ¿Cuál es la razón de la que te ha dado que has hecho? Pues interesantísimo. Mira, Luis, efectivamente la idea es seguir un poco la saga de lo que sucedió en aquel momento efectivamente con Maquiavelo, que por cierto ha sido un libro que ha tenido un éxito totalmente inesperado, pero en aquel momento fue un poco como más filosófico, ¿verdad? De cómo adaptar ese pensamiento a cómo debería ser el liderazgo, por todos los problemas sociales que tenemos. Y aquí, cuando la idea era un poco lo mismo, es decir, básicamente era, cuando comencé a escribirlo, era analizar el pensamiento de Sun Tzu, pero me di cuenta de que a medida que iba avanzando en ese estudio, pues resulta que veía que encajaba perfectamente con cómo hoy están aplicando tanto el poder político como el poder militar en China, pues su estrategia o su estratagema para dominar el mundo. Y decía, pues es que encaja perfectamente, es que lo están haciendo al pie de la letra, porque efectivamente están aplicando este dominio mundial, que es muy diferente de como lo ha hecho Estados Unidos, otros imperios, están aplicando estas enseñanzas milenarias. Y dentro de estas enseñanzas milenarias, la que para ellos tienen una gran repercusión, tiene, digamos, el marchamo principal, pues efectivamente pues es el arte de la guerra de Sun Tzu. Luego es verdad que ponemos también, hay otro texto que también que se ha traducido, que también está incluido en el libro al final,
pero sobre todo era este. Y además yo había tenido la suerte de que me diera en su momento, y hacía 20 años, que me diera el ejército chino lo que ellos consideraban que era de verdad el texto ellos consideran el oficial, el real sobre el arte de la guerra de Sun Tzu, que podemos hablar de que si existió, no existió, si eso es recopilación por parte de otras personas, pero lo que ellos consideran el texto oficial, que además estaba en un chino arcaico, que ha costado muchísimo encontrar a alguien de verdad que lo quisiera traducir, porque había incluso sinólogos que no lo querían traducir por la complejidad que tenía. Al final hemos encontrado una persona absolutamente maravillosa que ha hecho una traducción fantástica, actualizada al momento actual, y por lo tanto, pues ya te digo que ha quedado muy bien, ¿no? Pero sobre todo que cómo iban encajando todas las piezas, y sobre todo lo que quería entonces al final transmitir en el libro, de que ellos tienen un pensamiento que difiere muchísimo del nuestro, que mientras el nuestro es un pensamiento mucho más lineal, un pensamiento de mucho más en el sentido de que o es una cosa o es la otra, el yin y el yang para nosotros es excluyente, no puede ser el día, o sea, el día y la noche no pueden convivir, por así decirlo, y en cambio para ellos sí que existe digamos que las partes contrapuestas se necesitan, no se excluyen, sino que se necesitan. Entonces entraríamos en toda esa filosofía pues del Tao, del confucianismo, que para nosotros es tan complejo, tan sumamente difícil comprender, o por lo menos en su totalidad, ¿no? Es una mentalidad muy diferente, para nosotros es lineal, para ellos es circular, saben adaptarse muy bien a las circunstancias, no hay nada rígido, todo es cambiante prácticamente al momento, adaptarse a eso, a ese momento y a esas circunstancias. Entonces, además de cómo saben, digamos, ser flexibles como el junco, como pongo ahí el ejemplo, cómo saben fluir, cómo saben también ser gelatinosos en su momento, como se me ocurrió ahí poner, digo, más que eso de que ahora hablamos mucho de fluir, sobre todo gelatinoso, en el sentido como la gelatina, que dependiendo de la temperatura puede ser sólida o puede ser líquida, ¿no? Entonces, pues efectivamente, ellos saben ser gelatinosos y además cambiando con gran rapidez, ¿no? Y lo estamos viendo, y efectivamente, pues me parecía que es que encajaban todas las piezas. Entonces, incluso todo lo que, claro, trasladando en aquel momento el pensamiento de Sun Tzu hace tantos siglos, trasladarlo al instante actual, como se hablaba, claro, hablaba del ambiente, pues como qué es el ambiente actual, se hablaba del terreno, qué es el terreno actual, que hay terrenos que entonces ni se planteaba Sun Tzu, como puede ser el espacio o el ciberespacio, ¿no? Pero cómo actúan también en esos terrenos, y resulta que es que efectivamente pues es que encajaba todo, como te digo, al milímetro, y luego pues me iba sorprendiendo a mí mismo a medida que iba investigando los avances de verdad que están haciendo. Es que es apabullante, yo entiendo que es que impresiona todos los avances absolutamente en todos los campos, comercial, económico, financiero, tecnológico, geopolítico y hasta ideológico. Y entiendo que es que Estados Unidos está muy preocupado y no es para menos, y la prueba está de su última estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, publicada a finales del año pasado, es que está dedicada íntegramente a China. A Rusia casi ni se la menciona 10 veces y ya ni siquiera como enemigo, ¿no? Y ahí es una estrategia que está dedicada desde el principio hasta el final a China, precisamente por todos los avances que está teniendo en todos los campos, que es lo que reflejo en el libro, y además de cómo están aplicando, digo, al pie de la letra todas las enseñanzas milenarias y sobre todo pues, el gran libro para ellos, que también lo es, desde el arte de la guerra de Sun Tzu. Un momento, amigos, hoy tenemos sorteo, y es que voy a sortear el libro del Coronel Baños, El Tao de la Guerra. Al final del vídeo os digo lo que tenéis que hacer para participar en el sorteo. Fíjate que uno de los conceptos clave que tocas en el Tao de la Guerra es el tema de la estrategia. Y eso es algo que puede diferir muchísimo a lo que tenemos en Occidente. Continúe a la derecha y continúe recto. Al final, nuestros gobiernos piensan de aquí a 4 años y, en fin, todo lo que pueda vanagloriar el estado de ese gobierno, lo que puede hacer en esos 4 años, lo que puede impulsar la figura del dirigente, maravilloso. Claro, en China no ocurre lo mismo. Ellos pueden hacer planes 10, 20, 50, 100 años. Incluso, continúe a la derecha y continúe recto. El año pasado, estando por allí, por Xi'an, bueno, pues me informé un poco de cómo va el tema de entrar en la tumba de Qin Shi Huangdi, ¿no? Cuándo van a acceder a la tumba del emperador en el monte. Y escuché unas declaraciones de Xi Jinping donde indicó cuándo va a ocurrir eso. Entonces él dijo: para los chinos del siglo XX y XXI es el asunto del estudio y la investigación de los guerreros de terracota. Será para los chinos del 2100 en adelante quienes accederán a esa parte de la tumba y quienes conseguirán y quienes investigarán qué es lo que es su interior. Es decir, estamos hablando de planificar cosas de aquí a 80 años, cosa que para nosotros
efectivamente. Mira, efectivamente, de hecho, lo que ahora mismo está ya plasmándose es efectivamente los planes de Deng Xiaoping cuando llega al poder en 1978. Fíjate, y ahora es cuando está empezando a culminar esos planes. Lo mismo que ellos, su gran plan es cuando llegue 2049, cuando celebren el centenario de la creación de la República Popular China, ser los grandes dominadores mundiales, ya consolidados la primera potencia mundial, ¿no? Y hacen ese plan. Ahora mismo ellos están, por ejemplo, en el 15º plan quinquenal del 2026 a 2030 y hacen esos planes que pueden permitirse hacerlos. Tú decías, mira, una de las debilidades que tenemos precisamente en las democracias occidentales es la alternancia política, y no debemos olvidar, como me han dicho a mí tantas veces tantos asesores políticos, que la primera visión que se da un político a sí mismo cuando consigue llegar al poder es ver cómo gana las siguientes elecciones, y entonces está más pensando en él mismo, en su partido político, que en realidad hacer una buena labor para su país, ¿no? Ellos no tienen ese problema. No estamos elogiando, ni mucho menos, ni significa que nos guste su sistema político, simplemente estamos haciéndolo una visión objetiva, ¿no? Entonces, efectivamente, para ellos no tienen ese problema, además teniendo en cuenta que, como pongo en el libro, reformaron la Constitución para que Xi Jinping ya sea elegido a perpetuidad, o sea, no tenga ni siquiera que haber elecciones para elegir otro presidente y vicepresidente tampoco. Y además, fíjate, ese Xi Jinping que se ha convertido en la figura paterna que tiene que ser seria, rigurosa, él mismo sea disciplinado para poder también ejercer o aplicar esa disciplina al pueblo, pero al mismo tiempo que sea cariñoso, sea compasivo. Y esto lo hemos visto, esta imagen, por ejemplo, en esta reunión también una vez más de Donald Trump con Xi Jinping, cuando vemos que Donald Trump, que sabes que le encanta hacer sus teatros de rigor, y cómo trata muchas veces, por ejemplo, a los líderes europeos cuando les da la mano, que poco menos, como con el caso de Macron, le hace botar sobre el suelo, y en cambio, fíjate, la figura firme, recia, estable de Xi Jinping, porque claro, es que él tiene que transmitir esa imagen de seriedad y de rigor a todo un pueblo que es tremendamente amplio, estamos hablando de más de 1.400 millones de personas, ¿no? Entonces, y de hecho, como también pongo en el libro, como ahora mismo los niños estudian desde pequeños en los colegios y lo aprenden todos los días, el pensamiento de Xi Jinping, lo mismo, porque se ha incorporado a la Constitución, lo mismo que el pensamiento de Mao. Fíjate qué diferencia cuando vemos aquí a políticos europeos pues haciendo estas charlotadas, estas payasadas, algunos pues, haciendo verdaderamente el ridículo, que quizás, no sé, que pretenden que con eso van a ganar votos, o son más simpáticos, o van a ganarse el apoyo del pueblo, y en cambio estamos hablando de líderes que van en una corriente completamente diferente. Entonces, y luego es cierto que lo que hablábamos, el hecho de que aquí existan elecciones, evidentemente, pues hace que haya un enfrentamiento, muchas veces enfrentamiento dentro del propio partido político, de a ver quién se quita la silla a quién, y entonces ellos no tienen esa problemática. Y además es cierto que es un sistema muy meritocrático, que esto no viene de ahora, viene ya de la época del mandarinato, y además donde la corrupción es castigada con pena de muerte. Y pongo en el libro muchos ejemplos de generales, pero de los generales del más alto nivel, lo mismo que políticos, que son o bien encarcelados de por vida o bien ajusticiados, precisamente para dar ese ejemplo de que tienen que ser personas íntegras en los que dirigen los destinos del país. Y luego, pues fíjate la diferencia de lo que vivimos lamentablemente en los sistemas democráticos todos los días, ¿no? Entonces, en fin, te quiero decir que ellos tienen esa ventaja y que nos sacan cuerpos de ventaja, y nunca mejor dicho, ¿no? Esa es la realidad. Que no significa, una vez más, que nos guste su sistema político, ni mucho menos, pero lo que sí tendríamos que tener en cuenta es que aquí también necesitamos líderes serios, competentes, rigurosos, que no hagan estas payasadas, sino que de verdad estén preocupados de su pueblo y que vengan a sacrificarse, y que no vengan a simplemente pues a lucrarse ellos y su propio partido, ¿no? Entonces, fíjate que necesitamos también pensar que estamos en un mundo tremendamente competitivo, en un mundo de carnívoros, y que tenemos que dejar de ser herbívoros, que parece que ser que lo que nos hemos convertido los europeos. Ya en el caso de los españoles hemos pasado de toros bravos a vaquillas, ¿no? Y creo que tenemos que volver otra vez a ser toros bravos para poder competir con éxito en este mundo que, como digo, cada vez mucho más competitivo, mucho más agresivo. Efectivamente. Es curioso porque uno de los capítulos de tu libro es la gran muralla virtual, haciendo ese símil con la muralla china. Es cierto que en un principio la muralla china se construye con la intención de proteger a
China y que de alguna manera lo que va a representar es ese hermetismo que tendría China, ese cierre que tendría China después de que pues, el emperador Zhu, ¿no? Y iniciase continuase la construcción, ¿no? Que ya en su momento comenzó Qin Shi Huangdi. Y es verdad que en ese momento lo que vemos es una China apartada del mundo, vemos una China cubierta, protegida, que en los últimos años lo que vemos es que China tiene una expansión absoluta en lo que respecta a cómo nos están colocando de alguna forma sus productos, su tecnología, etcétera. Pero me gustaría preguntarte ¿y cómo ven ellos? O sea, o quieren ellos que nosotros nos acerquemos hacia China, quieren que nosotros aprendemos chino, que nosotros asimilemos de alguna forma la cultura china. Es decir, sus tentáculos son de expansión en el sentido de, oye, os queremos colocar nuestras historias, pero nosotros somos China, nosotros nos quedamos como nuestro país identitario. ¿O crees que de alguna forma quieren expandir su forma de ser, su conocimiento, su cultura? ¿Qué va a pasar? No, fíjate, eso así como Estados Unidos en este proceso de globalización, que no solamente era económico, era también cultural, que había una invasión cultural. Oye, además fíjate cuando decía, me acuerdo por ejemplo en Afganistán, cuando decía, fíjate cómo está progresando, porque ya hay restaurantes estadounidenses, ya sabemos cuáles, de comida rápida, o los jóvenes van con estos camisetas de béisbol y bailan breakdance. No, efectivamente China no tiene ningún interés en que tú te pongas a bailar sus canciones tradicionales, ni muchísimo menos, ¿no? Porque ellos, su manera de conquistar es a través precisamente del comercio, la economía y la tecnología, ¿no? Y además en esa relación de que no injerencia en absoluto en la política de los países, cada uno que haga lo que crea conveniente, mientras existe esa relación del win-win, tú ganas, yo gano. Es decir, no hay esa imposición, por ejemplo, de Estados Unidos que decía, no, para yo poderte dar dinero o decir a mis entes geoeconómicos, como es el Banco Mundial o el Fondo Económico, el Fondo Monetario Internacional, que te presten dinero, pues tienes que aplicar una serie de medidas democráticas. China no pretende eso, y además que es precisamente lo que le permite avanzar mucho más rápido. Tanto es así que, por ejemplo, también en la última estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos reconoce que igual se equivocó al intentar exigir a las naciones que hicieran lo que ellos querían, ¿no? O aplicar medidas políticas que a ellos les gustaban, porque precisamente China no lo hace. Para que veamos una vez más la diferencia que hay con un sistema y con otro, que no tiene nada que ver, lo que te decía. Entonces ellos no pretenden imponer nada, no pretenden que tú te pongas eso a comer lo que hayan comido tradicionalmente o a vestir como visten ellos, que sí que en cierto modo pues lo pretendía Estados Unidos en ese proceso de americanización de Europa y del mundo, ¿no? Que lo hemos vivido pues con los restaurantes de comida rápida y con tantas otras cosas como estamos comentando, o que todos tuviéramos que ver sus películas y sus series, ¿no? Que China también las hace, tiene también un cine muy bueno, pero que evidentemente pues no llega aquí, que tampoco tienen especial interés en que llegue, ni mucho menos. Entonces también son esas grandes diferencias que tenemos que ser conscientes de ellas, porque hace esa conquista mundial, pero una vez más, insisto, de una forma muy diferente a como lo ha hecho Estados Unidos o otros imperios anteriores. Algo que creo que está cambiando, mi coronel, está en relación con la tecnología. Yo recuerdo la primera vez que estuve en China, en 2014, donde allí... Perdóname, si me permites, perdóname. Sí. Es importante. Esa muralla china, en cierto modo, era para aislar completamente al país. Cuando hablamos de esta muralla virtual o digital, ello significa que ellos no quieren ser influidos desde fuera, pero sí que ellos quieren influir al mundo en ese sentido, ¿no? Es decir, lo que no quieren, además, porque saben que son 1.400 millones de personas, también hay una cincuentena de etnias, también tienen sus problemas intestinos, como todo el mundo, ¿no? Y lo que no quieren es precisamente que alguien aproveche esas diferencias o esas disparidades que haya dentro del país, precisamente pues para soliviantar a la población, para animarla a ir en contra del gobierno, en fin, sabemos que se hace con gran facilidad. Entonces lo que no quieren, lo que no significa que ellos no quieren abrirse al mundo, ¿no? Efectivamente, porque además no olvidemos que de las 3 rutas de la seda que hay, además de la marítima, de la terrestre, hay otra ruta muy interesante que probablemente es la más desconocida, una teoría casi la más importante, que es la ruta de la seda digital, que enlazamos con todo el tema del 5G, en fin, de Huawei, de ZTE,
puesto que causa tantos problemas, tantos quebraderos a Estados Unidos y que por cierto que trata de por todos los medios, a través de sus servicios diplomáticos, sus servicios de inteligencia, pues trata precisamente de que los demás no los implementemos, y aquí en algunos casos en algún país ya lo han conseguido, por lo menos en el ámbito oficial, en el ámbito del funcionariado, que no se utilicen estos dispositivos. Pero para que veamos que lo que pretenden ellos es que no ser influidos, pero no significa que ellos no se abran al mundo, es decir, no quieren estar aislados ni mucho menos. De hecho, entienden que el problema que tuvo China fue estar aislados durante 200 años, perder la comba desde la primera revolución industrial, que fue cuando precisamente se traslada el poder desde esa parte del mundo, el centro de gravedad viene a Europa, y ahora ellos entienden que les corresponde que ese centro de gravedad vuelva otra vez a esa parte del mundo, ¿no? Entonces, que no solamente China, incluso podríamos hablar de todo su entorno, pero claro, no se les ocurre evidentemente vivir aislados ni mucho menos, y además saben que tienen que tener una superioridad tecnológica, porque también entienden que si pierden las guerras del opio es precisamente porque no tenían la tecnología que sí tenía el Reino Unido. Dicen, esto se acabó, esto no me va a pasar nunca más, a partir de ahora yo voy a tener buena tecnología precisamente para ser capaz de defender lo mío en condiciones además de superioridad. Si te gusta lo que estás viendo, suscríbete a Desafío Viajero, deja tu like y tu comentario. Esto me ayuda a crecer. Y recuerda, el podcast de Desafío Viajero se llama Archivos Ocultos. Lo tienes en iVoox, Spotify y en todas las plataformas de podcast. Gracias por formar parte de esta comunidad de viajeros del misterio. Continuamos. Estamos de vuelta, y es que lo que tenéis que hacer para participar en el sorteo del Tao de la Guerra del coronel Pedro Baños es lo siguiente. Voy a publicar en Instagram una fotografía relacionada con China, así que comentadla, y dentro de una semana, si estáis suscritos a Desafío Viajero, diré quién es el ganador, de allí que enviaré el link. Continuamos. Te comentaba, mi coronel, que recuerdo la primera vez que estuve en China, pues allá por el 2014, que observaba como el chino de pasta, o sea, el chino de la jet set, oye, llevaba coches europeos y alemanes, ¿no? Allí el Audi, el Mercedes, el BMW, que además tenía un precio infladísimo como consecuencia de los aranceles, pues era ese símbolo de una persona que tenía dinero, ¿no? Cuando el verano pasado estuve por allí, oye, apenas veía coches europeos, veía coches chinos, de lujo chinos, marcas que no había escuchado en mi vida y que poco a poco empiezo a ver que se están introduciendo en Europa. Cada vez más, ¿no? O sea, ya BYD es algo anecdótico, pero ya está Geely y otras cuantas que van a llegar, ¿no? Hace unas semanas en Ámsterdam lo mismo. Pasé por concesionarios de marcas que no me sonaban absolutamente para nada, y que la tecnología ya me gustaría a mí verla en coches occidentales, ¿no? Y me pasaba un poco con todo, con los teléfonos, ¿no? Oye, ahora que me he cambiado de teléfono recientemente, me he comprado un Xiaomi, ¿no? Cuando yo toda la vida he sido de Samsung, y pensaba, bueno, me costará menos, porque en fin, aunque es mejor, pero eso al final un teléfono chino será más barato. No, un teléfono más caro que los Samsung o que los Apple directamente. Es decir, que estamos viendo también ese cambio de paradigma de que no es que lo chino sea mejor, sino que ellos lo saben y dicen, pues te voy a cobrar como toca. Si es mejor mi producto que el de la competencia, lo voy a cobrar tal cual, ¿no? Y eso nos choca un poco, ¿verdad? Sí, además tú ya sabes que entraríamos en lo que se llama una paradoja, que a ti te ofrecen el mismo producto exactamente igual, pero con una marca blanca o desconocida, y otro te lo ponen con una marca muy conocida y te lo ponen a un precio 10, 20 o 30 veces superior. Y tendemos a comprar, los humanos en general, el más caro, el que tiene esa marca reconocida, aunque sepamos que es el mismo tejido, el mismo material, la misma calidad, porque, ya sabes, es presumir de tu poder económico, que a veces ni siquiera el poder económico, simplemente porque como lo tienen los demás, pues tú tienes que tener también algo de lujo, ¿no? Y entonces tú sabes que muchas veces las marcas inflan intencionadamente los precios porque saben que venden más, ¿no? Y claro, es que el chino además ya no es la imagen esa que teníamos de material deficiente o que tenía una vida útil muy breve, y ahora lo que pretenden es precisamente trasladar una imagen de calidad, y muchas veces también a través del precio. Pero también hay que tener en cuenta, Luis, que parte de ese precio son los aranceles que les imponemos, que si les permitiéramos vender al precio que pueden vender, los precios serían todavía muy inferiores. Pero aparte de eso, lo que tú has dicho, tú piensas que ahora mismo, mientras la industria europea del automóvil está en absoluto declive, solo tenemos que ver lo que está sucediendo en Alemania con sus principales marcas, desde Volkswagen hasta Porsche,
y en cambio ellos están creciendo como la espuma en automóviles, en motos. Que pasa, como tú decías, que todos los días hay una marca nueva y además con unas tecnologías increíbles. Y hablabas de Xiaomi. Xiaomi, cuando dijo voy a empezar a fabricar vehículos eléctricos, decimos, pero solamente ha fabricado móviles, y de repente se mete a fabricar vehículos eléctricos casi de la noche a la mañana con un éxito absoluto, y ahora tiene unos coches de hiperlujo que dices que son naves espaciales, es que ya no son coches, es que es increíble. Mira, el otro día precisamente ponía un breve vídeo de nuestro buen amigo Juan Fracalero, que es el gran experto en coches, que le pedí permiso para subir de un vídeo que tenía el de 15 minutos. Solamente le dije, mira, si no te importa voy a cogerte la introducción de 1 minuto para ponerlo en un programa que hice, y donde él decía que en 3 años, el salto que habían dado, que había ido hacía 3 años a ver y a probar vehículos, y bueno, más o menos bien, pero tampoco era una cosa para asombrarse, y de repente en 3 años dice, es que me he quedado alucinado porque los vehículos que tiene, las pistas de prueba que tiene, no existen en ninguna otra parte del mundo, literalmente en ninguna otra parte del mundo, y nuestro amigo Calero, si sabe de algo, es de coches y el que más sabe, ¿no? Entonces tú fíjate el salto absolutamente cualitativo en todo, ya aparte de cuantitativo, porque en China fabrica más vehículos eléctricos que el resto del mundo junto. Es decir, es que es apabullante, ¿no? Y además con la mejor tecnología, la mejor calidad, y efectivamente, y también para demostrar que esa calidad existe, pues hay que también subir un poco el precio, porque si lo siguieran vendiendo tan barato, pues a lo mejor pensaríamos que sigue siendo deficiente, porque es parte de la mentalidad humana. Tristemente somos así los humanos, que muchas veces no somos lógicos ni racionales, sino que somos más emocionales, que efectivamente, ya sabes, somos muy esclavos de nuestras emociones. Otra parte del Tao de la guerra que me ha llamado mucho la atención está relacionado con el asunto de la carrera espacial y China. Porque es verdad que está muy en boga ahora mismo, ¿no? Pues con la llegada a la cara oculta de la Luna, de la misión Artemis II, de esos planes que parece que tiene la NASA de pues, establecer bases permanentes a medio y largo plazo en la Luna. Pero ¿sabemos cuáles son a tal efecto los planes de China en el espacio? Mira, efectivamente, Estados Unidos es un gran maestro de la publicidad. Todo lo hace muy hollywoodiense, ¿verdad? Podríamos decir. Lo que acabamos de ver con el tema de la cara oculta de la Luna ha sido exactamente igual. Aquí recuerda todos los medios diciendo la primera vez que vamos a ver la cara oculta de la Luna, y era mentira. Pero claro, como es esa publicidad tan sumamente apabullante, pues nos lo creemos, ¿no? Como se lo hizo la Apolo 8. Continúe a la derecha cuando, y continúe. efectivamente, en 1968, pero no solamente eso, sino que en 2018 ya China había estado en la cara oculta de la Luna, había alunizado, había recogido muestras, había hecho germinar allí semillas, y en cambio pues prácticamente no nos habíamos enterado ninguno, pues como de tantas otras cosas. Mira, yo suelo poner el ejemplo, aquí todos, por ejemplo, si hablamos de servicios secretos, de servicios de inteligencia, pues todos conocemos más o menos pues, la CIA, el MI6, el BND, el FSB, el SVR, el GRU, en fin. Pero ¿qué sabemos de los servicios de inteligencia chinos? Prácticamente nada, ¿no? Salvo que sea un experto, alguien que esté muy introducido en este ámbito, y aún así conoce muy poco, pero el público en general no conoce absolutamente nada de los servicios de inteligencia chinos, y fíjate si son eficientes y están repartidos por todo el mundo, ¿no? Entonces te quiero decir que pues, exactamente igual, y de esto lo mismo, de esta carrera espacial, de estos talliquinautas, como les llaman ellos, que empezó como tantas cosas hace apenas 10 años, y en cambio están muy avanzados, tienen su propia estación espacial, que ya no es internacional, es China, y como dicen ellos, esto es nuestro, ya veremos a ver si algún día dejamos subir a alguien allí que nos apetezca, no es tan grande como la internacional que existe, pero allí la tienen, y luego además es verdad que están avanzando muy rápido, y el miedo que tiene Estados Unidos es que los siguientes seres humanos que lleguen a la Luna no sean estadounidenses, sino que sean chinos, porque además no olvidemos que Estados Unidos lleva prometiendo que ya el año pasado iba a haber llevado nuevos seres humanos a la Luna, y de momento no los ha llevado, y ahora cada vez lo está retrasando más, ¿no? Y probablemente llegantes a este paso llegantes China que Estados Unidos, y instale esa base, como pongo ahí, probablemente en colaboración con Rusia, una base permanente en la Luna, una vez que sabemos que hay agua,
que además probablemente pues instalen, como dicen ellos, una central nuclear para Continúe abastecerse a la de derecha energía y y que continúe por tanto recto. pues lleguen antes que los estadounidenses. Pero como en tantos otros campos, que están avanzando muy rápido y piensa que precisamente Vaya en este recto. 15º plan quinquenal de China todo es pura tecnología, inteligencia artificial, computación cuántica, carrera espacial, biotecnología, ciencias de la vida y de la salud, microchips, todo es robotización, todo es tecnología, porque saben que la tecnología al final es lo que te da la primacía en el ámbito planetario. Y Coronel, te quería preguntar por el tema del control. Recuerdo que, en fin, pues paseando por determinados lugares de Beijing me encontraba con carteles en las calles que ponían: atención, te estamos grabando y escuchando, mucho cuidado con lo que dices. Grosso modo venía a decir algo así, ¿no? Es decir, yo lo que entendí es que esas cámaras no solo nos están viendo, sino que a lo mejor están también leyendo lo que dicen mis labios, no sé si en chino, en español o en cualquier idioma, hasta donde llega esa tecnología. Y eso hacía pues, que efectivamente en ciertos lugares pues, tuvieses tal vez algo de temor respecto de comentar cosas que pudieran pasar. Por ejemplo, de la plaza de Tiananmen. Recuerdo estar en el famoso paso de cebra, donde es la estela del Señor de las Bolsas con los tanques, ¿no? Yo quería contar un poco ahí la historia de lo que ocurrió, pero digo, bueno, mira, mejor no voy a contar nada, porque yo sé que no se puede hablar de la matanza de Tiananmen en China, y menos en la plaza de Tiananmen. A ver si estas cámaras están grabando lo que estoy diciendo y haciendo, y voy a tener algún tipo de problema. Es verdad que en China, oye, crimen cero, papeles por la calle cero, vandalismo no existe, porque está todo tan tremendamente controlado que yo creo que al que le Continúe a pillan, la izquierda vamos, le y deben de meter continúe una recto. que va a quedar escarmentado para el resto de sus días. ¿Cómo lo ves? Esto de sacrificar de alguna forma la libertad de Vaya expresión recto. o de hacer lo que a uno le dé la gana por el control y por la tranquilidad y calma de pasear por las calles chinas. Pues mira, como siempre tenemos que también mirarnos a nosotros mismos. Sabes que hay ciudades de Estados Unidos donde hay más cámaras por habitante que en China. Y aquí en Europa, el caso probablemente más llamativo es el del Reino Unido y concretamente de Londres. Probablemente sea el lugar del mundo donde hay más cámaras en todo, pero vamos, ya es que ya no es que haya en cada calle, es que hay cada 10 metros una cámara. Y además aquí tenemos, por ejemplo, en el mundo occidental, esta empresa de control social que se llama Palantir, que está penetrando con mucha fuerza, incluso ya también hasta en España, que al final va a saber todo de nosotros y va a ser el control absoluto. Y no olvidemos que tanto en el Reino Unido como en Alemania está encarcelando a personas por comentarios en las redes sociales. Incluso en Alemania, por ejemplo, por criticar o por insultar en las redes sociales a políticos. Y en el Reino Unido, por hacer declaraciones que consideran inadecuadas o antisociales, que simplemente, por ejemplo, por criticar el tema de la inmigración o cosas por el estilo, se está encarcelando a cientos de personas. Es decir, que cuando hablamos, siempre nos fijamos en los demás, ¿no? Pero no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro propio patio. Entonces, este control va a ser exhaustivo en todos los lugares, es a lo que vamos, no tengamos ninguna duda. Y estamos hablando de países democráticos, donde se supone que esto no debería existir. Y estamos viendo además cómo se está limitando la libertad de expresión, con todo esto, por ejemplo, estos planes de que ya están ahí, están vigentes, normativas de la Comisión Europea, esto que consideran contenido inadecuado, delitos de odio, que es un cajón desastre total y absoluto, o desinformación, para que alguien tenga la capacidad, al margen del proceso judicial, de forma administrativa, de silenciarte, de desmonetizarte o de cerrarte canales, que es lo que ya están haciendo, pero por cientos de ellos, ¿no? E incluso aquí en España lo tenemos, estos departamentos de lucha contra la desinformación, que simplemente es luchar contra aquello que el gobierno no quiere que se cuente o no les interesa, ¿no? Entonces, cualquier visión alternativa, cualquier contranarrativa que no vaya contra el discurso oficial del gobierno, lo vamos a tener muy complicado en los países occidentales. Obviamente China, pues también, ya te digo que además ellos son conscientes de que a sus países rivales les encantaría soliviantar a la población para enfrentarla contra el gobierno, que ahí volveríamos otra vez a esa muralla digital, ¿no?
esa muralla china digital. Claro que sí, pero tenemos que pensar que este control va a ser en todos los lugares. Es a lo que estamos tendiendo, y fíjate, en la propia Europa, la Europa Mantente a la democrática izquierda. o el Estados Unidos democrático, exactamente igual. Sabes que esto, por ejemplo, de Palantir, que lo han estado experimentando en Gaza y que se está extendiendo rapidísimamente pues, por todos los países occidentales, con un poder tremendo que se le está dando a estas empresas tecnológicas y, recordemos, estadounidenses. Claro. Si pensamos en esa batalla Salga a contra la Estados izquierda. Unidos, hay una sustancia que ha colmado de alguna forma pues esas crisis sociales que encontramos en América, como es el tema del fentanilo, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención en tu obra, donde efectivamente ves que podría ser una venganza relacionada con el tema de las guerras del opio de China hacia Estados Unidos, intoxicando el país de esta sustancia. ¿Hasta qué punto ves que hay visos de que esto puede ser cierto, si es incierto, si Donald Trump ha hecho acusaciones insidiosas en este sentido, o hay cautela? No sería descartable, porque al final los precursores precisamente de estos Gira a la opiáceos izquierda. sintéticos proceden de Rusia, de China. Entonces, claro, para China, imagínate, pues tener a un país, oye, que es que el tema del fentanilo, que se utiliza, por supuesto, en medicina para casos muy graves, para dolores extremos, pero también causa unos estragos impresionantes en un Estados Unidos donde de media mueren 200 personas, 200 estadounidenses al día a causa del fentanilo, solo a causa del fentanilo, Luis. Es un drama tremendo. Entonces, claro, Estados Unidos, que no puede parar esta epidemia, dice, claro, a ver si es China quien está introduciendo precisamente estas drogas, y además muy baratas, para precisamente pues causarnos un daño social importante, ¿no? No sería descartable, porque piensa que en el juego en el que estamos ahora mismo, aquí cada uno va a intentar jugar su baza, lo mismo que Estados Unidos va a intentar precisamente, primero, desprestigiar sistemáticamente a China a base de esta guerra cognitiva, y por otro lado, que para lanzarnos siempre a nosotros, los occidentales o los europeos, la imagen de una China, pues eso, que a pesar de todo, pues eso, es dictatorial, que tiene allí campos de concentración, de campos de reeducación, que trata muy mal a los tibetanos, a los uigures, que todos respetan los derechos humanos, que tiene pena de muerte, como que yo no lo tuviera. En fin, con este tipo de cosas, pues entonces es parte también de esa guerra cognitiva. Evidentemente, pues China también utilizará sus herramientas, o por ejemplo todos los movimientos de Hong Kong, estos que evidentemente siempre hay detrás, hay servicios de inteligencia que están movilizando o soliviantando a las poblaciones, pero exactamente lo hace igual China. O sea, que es que lo que te digo, que es que aquí no hay ni buenos ni malos, cada uno está luchando por sus propios intereses, unos intentando no perder más poder, no perder más influencia mundial, el caso de Estados Unidos, y otros intentándolo ganar. Pero esta es la historia de la humanidad, la historia de las ambiciones humanas, ¿no? Entonces no nos debe sorprender absolutamente nada. Dejando al margen el tema de Gira a la Taiwán, derecha. que ahora miraremos sobre ello, te quería preguntar por Hong Kong o por Macao, ¿no? Porque es verdad, ¿no?, que según el tratado, si no mal recuerdo, a partir del 2050 ya se incorporarán directamente a China, pero ¿sabemos si esto va a ser así? Si hay una fecha que vaya a adelantar esa ejecución, si efectivamente habrá resistencia por parte de Macao o por parte de Hong Kong, ¿lo permitirán los estados occidentales? Pero si es que, ¿qué resistencia va a haber como el tema de Taiwán? Lo que vende Pekín es, y somos nosotros los que vamos ganando. ¿Para qué quieres estar con los occidentales? Y somos nosotros, claro, es que es así. Lo que le dice a Taiwán, ¿no? A Taiwán, que nadie piense que va a hacer una invasión militar, porque hoy por hoy no le interesa, mañana sí, ¿no? Pero hoy por hoy no le interesa. Si lo está consiguiendo a través de la economía y de la psicología. Otra cosa, fíjate, recientemente la líder del Comitán taiwanés, como fue a visitar allí a los dirigentes chinos de pequineses, y encantada de la vida, ¿no? Porque efectivamente la parte de las relaciones económicas, que cada vez son mucho más fluidas y mucho más intensas, y luego está la parte psicológica, decirle, pero vamos a ver, si nosotros somos la misma etnia, la misma cultura, hablamos el mismo idioma, solamente estaríamos separados unos pocos años. Taiwán siempre ha sido de China, menos el periodo breve de que estuvo ocupado por los japoneses. Dices, y además somos nosotros los que vamos ganando, pero ¿para qué hay que seguir estando con Estados Unidos? Que encima llega Donald Trump ahora en esta reunión y no se ha postulado claramente a favor de Taiwán. Ha dicho, no, es que mejor de ese tema casi no hablar, ¿no? Como cuando le pregunta por Irán, le dice, no, es que de temas militares no quiero hablar. Entonces, ¿de qué has ido a hablar? Hijo mío, pues cuéntanoslo, ¿no? Donald Trump. Dice, no, todo eso lo ha hecho para no ofender a Xi Jinping, ¿no? Entonces,
Y además, de hecho, fíjate, lo único que pretende ahora mismo Estados Unidos, Donald Trump, la administración Trump, es que TSMC, la gran empresa de los microchips taiwanesa, que se instale en Estados Unidos, casi ya pensando, considerando que en cualquier momento va a pasar a formar parte de la China continental, y entonces no le interesa perder a TSMC, ¿no? Pero casi ya da por perdido la isla, de cierto modo. Pero además hay que tener en cuenta que es que Estados Unidos no reconoce oficialmente, no tiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, para que veamos, y solo reconoce una China. Entonces te quiero decir que es que pensemos que es que Pekín, para diferenciarlo, sabe hacer muy bien sus jugadas, y lo mismo, no tiene prisa tampoco, y sabe cómo ir desgastando precisamente incluso la moral de los demás. Y dices, claro, ¿para qué quiero yo seguir en el mundo occidental si el mundo occidental es el que está retrocediendo, el que está perdiendo, el que se está, en cierto modo, hasta suicidando, ¿no? Se está autodestruyendo con todas las cosas que están pasando. En fin, pues para que veamos que hay muchas maneras de conquistar, que es precisamente lo que pongo en el libro, que es precisamente eso, es decir, que no pensemos que va a actuar con la fuerza bruta. Actuará si es necesario, pero va a actuar de maneras muy diferentes, Luis, y precisamente pues aplicando estos principios ancestrales, estos principios milenarios que nos podemos tener mucho más, pero que es la realidad de cómo funciona, ¿no? Como te decía, no solamente aplicar la fuerza bruta, como en cierto modo ha hecho Estados Unidos, que donde ha querido pues ha bombardeado, lo ha ocupado militarmente, ha fomentado golpes de Estado, ha eliminado a líderes porque le interesaba. Pues China lo va a hacer pues de una manera a lo chino, de una manera diferente. Claro, y a nivel militar, que es algo que nos cuentas en el Tao de la Guerra, ¿cuenta China con armas, con medios, con un ejército lo suficientemente solvente para, ya no pienso en una posible, que comentábamos que no, invasión a Taiwán, sino, oye, en un supuesto de guerra directa con Estados Unidos para poder hacer frente a los Estados Unidos de América? ¿Hay ejército suficiente? Esté preparado para más que girar a la suficiente, izquierda. y capacidades técnicas, es decir, en cuanto a materiales, más que suficiente. Gira a la izquierda. ¿Qué es lo que significa? Es verdad que como poder de destrucción hoy por hoy todavía sigue teniendo más Estados Unidos, y de eso incluso dejando al margen el tema nuclear. Pero aquí lo único que se le achaca al ejército chino es que no tiene experiencia de combate, a diferencia de la experiencia de combate de Estados Unidos. Pero no olvidemos que ha habido otros casos a lo largo de la historia que no han necesitado esa experiencia de combate. Y además dice, ¿experiencia de combate? Sí, habrá lecciones aprendidas que haya aprendido el ejército estadounidense, pero al final los soldados van cambiando, no son eternos, ¿no? Con lo cual hay una generación nueva de soldados que a lo mejor tampoco ha entrado en combate, o no todos ellos han entrado en combate. Y luego además piensa que lo que hace China es aprender muy bien las lecciones de los demás. Por ejemplo, está mirando con lupa todo lo que pasó en Afganistán, donde allí había los ejércitos occidentales combatiendo en una guerra que digamos irregular, pero está aprendiendo todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en Ucrania, donde el ejército ucraniano está aplicando ya la metodología occidental, la metodología de OTAN, la táctica, el arte operacional, la estrategia de OTAN, y además con asesores de OTAN, con inteligencia de OTAN, y entonces tiene la lupa puesta aprendiendo de cómo está funcionando precisamente los ejércitos occidentales en este escenario bélico, y extrayendo lecciones, porque sabe que antes o después se tendrá que enfrentar con este ejército, digamos, occidental. Y además exactamente igual con el tema de Irán, ahí está aprendiendo cómo actúa Estados Unidos, y con la lupa puesta, pues extrayendo todas las lecciones posibles. Y luego piensa que ahora mismo, por ejemplo, si hablamos de buques de la Armada, o China, como también en el libro, ya tiene mucho más buques, tanto de superficie como submarinos, que el propio Estados Unidos. Es que cuando pongo, por ejemplo, estos avances que son verdaderamente apabullantes, todo lo que está haciendo esta antiacceso y denegación de área en todo esto lo que es el Indo-Pacífico, estamos viendo que tiene estos misiles antibuque, estos que le llaman ya los mata portaaviones, pero hablamos, por ejemplo, de estos enjambres de drones dotados de inteligencia artificial que se autorregulan, se autocontrolan, que tiene una cadena de mando, que si destruyes al que manda, hay otro dron que se hace cargo del mando de los demás, ¿no? Entonces, buscando una nueva ruta. Esto es una cosa que impresiona, que da miedo, porque al final, aunque no pretenda dominar a través el objetivo principal no sea dominar a través de lo militar, sí que es verdad que tiene el respaldo de lo militar para dominar
con la economía, con el comercio y con la tecnología, una vez más, que es el verdadero dominio, y lo que te da el verdadero poder. Porque si no eres solvente económicamente, todo lo demás no lo puedes sostener. ¿Qué es lo que le está pasando a Estados Unidos? Estados Unidos está en una situación económica muy crítica, tanto macroeconómica como microeconómica, y tiene que sostener un armazón que hasta ahora le ha funcionado, pero que empieza a tener problemas para sostenerlo. Porque claro, todos esos despliegues, todos esos, los 11 portaaviones de propulsión nuclear, toda la flota que tiene, los aviones que tiene embarcados, eso hay que pagarlo todos los días, hay que mantenerlo. Y si no eres solvente económicamente, pues lo tienes muy complicado, y sobre todo cuando te están minando la economía, como también pongo muchos ejemplos en el libro, cómo lo está haciendo China para acabar con esta hegemonía del dólar. Y lo estamos viendo bien claro ahora mismo, por ejemplo, con todo el tema de Irán, como ya cuando decimos que Irán obliga a comprar el petróleo en yuanes al petrolero que quiera pasar por el estrecho de Hormuz, pues simplemente es dejar de utilizar dólares, petrodólares, para cambiarlo por yuanes. Y esto evidentemente lo hacen siguiendo las directrices de Pekín, siguiendo las directrices de China, precisamente que su interés es acabar con esta hegemonía del dólar. Es decir, que hay muchas maneras de actuar mucho más allá incluso del contexto militar, pero el contexto militar también es muy importante en China. Solo tenemos que ver cómo trata de dar esa imagen de un ejército perfecto, precisamente con esos desfiles, como vimos recientemente allí en Pekín, cuando celebraban el 80 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues, que realmente que impresiona y mucho, ¿no? Para que veamos que ellos intentan no actuar por lo menos no como prioritariamente con el ámbito militar, pero por supuesto tener una capacidades militares. Esté preparado para girar a la izquierda. Sean, por lo menos aparentemente muy sorprendentes, muy eficaces, precisamente para respaldar las otras actuaciones que básicamente, una vez más, pues son a través, como decía, del comercio, la economía y la tecnología. Leíamos hace poco la polémica que ha habido con el tema de que los estadounidenses, pues los teléfonos que se llevaron, ¿no?, ahora en la visita a China con Xi Jinping, pues eran teléfonos de un solo uso, pues precisamente para evitar el tema del espionaje. Pero hay un detalle que comentas en tu obra, En el Tao de la Guerra, que me ha llamado mucho la atención, que es relacionado a... Vale, sí, por supuesto que existe ese espionaje, como existe en todos los países, ¿no?, como hemos señalado al principio, pero algo muy interesante que está haciendo China es a gente joven enviar la becada a universidades importantes de todo el mundo para aprender, pero no para que luego se queden aquí, sino que ese aprendizaje después retorne a China y China sea cada vez más y más poderosa, haciendo de alguna forma esta infiltración silenciosa de jóvenes estudiantes para llevarse el conocimiento occidental hasta allí. Parte del arte de la guerra que se está aplicando hoy por parte de China. Totalmente. Piensa que esto lo que está replicando es un poco lo que hizo en su momento Japón con la Revolución Meiji de 1868, de las mentes más brillantes, los jóvenes más capaces, mandarles a absorber el conocimiento, a fagotizar el conocimiento allí donde estaba. Y evidentemente China lo ha hecho y les ha mandado pues a donde están, sea en Estados Unidos, sea en Reino Unido, sea en Israel, a las mejores universidades, las mejores facultades, sobre todo de ciencias, donde dan clases los premios Nobel, porque saben que ellos necesitan precisamente destacar en tecnología y para eso tienen que tener gente muy capaz. Y además incluso a veces les dejan luego durante un tiempo estar trabajando en esos lugares y luego les rescatan en el plan que se llama el plan de los 1000 talentos. Es decir, todos aquellos que han demostrado esas capacidades sobresalientes, recuperarles y llevarles para el país. Pero no te crees que los llevan les ponen un lazo al cuello, les amenazan, no. Lo que hacen es que les ingresan mucho dinero en su cuenta corriente, pero mucho dinero. Y conozco algún caso aquí en España, el que ha sucedido, de que sale 300, 400.000 euros en la cuenta corriente, y decir, y ahora ya vuélvete para el país que aquí nos hace falta. Y además, por ese sentido patriótico, ¿no? Y además no solamente eso, sino que les dan todos los medios para seguir investigando, aparte de que les paguen un buen sueldo, con lo cual consiguen, a la aplicación de ese plan de los 1000 talentos, pues atraer a los mejores. También lo hacen con personal extranjero, no solamente con chinos. Hay muchos españoles muy brillantes, de los más brillantes, que están trabajando allí en China, precisamente en la aplicación de este plan. Pero es que esto es como funciona. Tú fíjate que, por cierto, Donald Trump cuando empezó a amenazar a las universidades, o por ejemplo cuando empezó con lo de la visa la H1B, que iba a ser mucho más cara para que las empresas tecnológicas que quisieran precisamente contratar a extranjeros, que básicamente eran por los chinos y por los indios, o por los indios y por los chinos, que estaban topando, por ejemplo, Silicon Valley. Y en cambio ahora cuando vuelve de China, cuando está en el avión, dice que no le importaría que vinieran 500.000 de chinos a estudiar
a Estados Unidos, ¿no? Para que veamos que ya estaban allí en muchos casos y que efectivamente estaban en los mejores lugares para absorber ese conocimiento. Pero es que es una medida muy inteligente, porque además ellos tienen muy claro que en vez de repartir las becas urbi et orbe, casi sin sentido, ellos lo que dicen, no, a los jóvenes que valen de verdad, que además les evalúan desde muy pequeñitos para todo, sea para el deporte o sea para lo que sea, a veces llevándoles a pruebas muy extremas, también hay que decirlo, casi rayando los límites ya del respeto humano, pero al que vea que funciona, que sirve, que verdaderamente vale, que se le puede dotar de buenos medios para que luego a su vez él sirva al Estado, se lo dan todo y le mandan no solamente a estudiar en los mejores lugares de China, aunque sea el más pobre de los pobres, el más humilde de los humildes, sino también a estudiar al extranjero, becándole con todos los medios necesarios, para que luego, una vez que se haya formado bien, vaya a servir a su país. Es que eso es así como se hacen los países y no como lo hacemos los demás. Es que es así como se crea, como hizo en su momento Singapur, fíjate, de un poblado de 4 pescadores, mira lo que han conseguido, ¿no? Es que así con líderes sensatos, con líderes coherentes, no líderes que solamente actúan por ideología, por politización, por fanatismo, y así nos va como nos va, mientras nosotros estamos en declive, por los demás salen adelante precisamente porque tienen esos planes, tienen esa claridad de ideas y saben muy bien cómo rentabilizar los recursos del Estado, sobre todo pensando en el futuro, lo que puede ser beneficioso para el conjunto de la sociedad. Y claridad de ideas tiene el coronel Pedro Baños y nos lo traslada aquí, al Tao de la Guerra, su nuevo libro que está ya en todos lados, en todas las librerías. Os voy a dejar el enlace para que podáis adquirir las claves del arte de la guerra de Sun Tzu para comprender el poder global de hoy. La verdad es que un libro importante, fundamental para saber cómo están las cosas a día de hoy y qué es lo que va a suceder a medio corto plazo. Porque al final, mi coronel, me llama mucho la atención es que has utilizado un concepto que en Occidente es ambiguo, que nos es difícil de comprender, ¿no? Al igual que es fácil el tema del yin y el yang, ¿no? Pero hay un término que es el Tao, que nosotros, en fin, no estamos acostumbrados a relacionarnos con él, sin embargo, para un chino es claro y clave, ¿no? ¿Podrías ya para concluir indicarnos qué es esto del Tao? Efectivamente, el Tao es el camino, pero hay que entender qué significa el camino. El camino que te vas a encontrar obstáculos, cómo sortearlos, cómo efectivamente actuar de distintas formas, adaptarte a las circunstancias y al momento, el no excluir absolutamente nada, porque al final se trata de ese camino también de perfeccionamiento individual y de perfeccionamiento social, aplicando además o dejando al margen el individualismo para volcarte en lo colectivo, en el colectivismo. Ese es el camino de cómo conseguir el éxito, pero ¿cómo decirte? No los obstáculos que te encuentres que no te sean absolutamente insalvables, sino saber cómo sortear esos obstáculos actuando de distintas formas, efectivamente no rechazando nada, sino además también buscando al mismo tiempo que consigues el objetivo un perfeccionamiento personal. Es decir, pues efectivamente, como lo relato en el libro, que no es fácil para comprenderlo para nosotros, que somos mucho más lineales, es un pensamiento más agustiniano, cartesiano, que todo, no sé si todo o es negro o es blanco, o es malo o es bueno, sino efectivamente pues ver que todo es mucho más complejo, que todo eso hay unas escalas de grises, pero que tienes que salir adelante en ese camino para conseguir el éxito final, sabiendo sortear todos los obstáculos. ¿Y qué tenemos que hacer desde el punto de vista español? ¿Tenemos que acercarnos a las ideas del arte de la guerra, a ese ámbito tentacular que nos llega desde China, o crees que debemos de seguir mirando hacia el Atlántico, hacia nuestra región española? Bueno, eso siempre, por supuesto. Precisamente nuestra solución sería unirnos todo el mundo hispano, no tengamos ninguna duda, porque si no vamos a estar en manos de unos y de otros, de los imperios anteriores, del mundo anglosajón y de los imperios nuevos, ¿no? Pero ojalá si estuviéramos todos unidos para poder hacer ese frente común, y además tenemos muchas potencialidades, tenemos recursos naturales todos los del mundo, tenemos una población maravillosa y ojalá nos pudiéramos unir, ¿no? Pero lo que es cierto es que también, mientras tanto, tenemos que saber jugar con unos y con otros, con los anteriores y con los nuevos. No podemos rechazar absolutamente a nadie en este contexto tan sumamente complicado, en este punto de inflexión histórico que estamos viviendo.
pero es verdad que sin subordinarnos, sino hablarles de tú a tú, ¿no?, a todos estos poderes, pero solamente lo podemos hacer efectivamente si todo el mundo hispano estamos juntos. Hace unos años, la primera vez que entrevisté al coronel, le pregunté con qué 3 personajes de la historia cenaría. Después le pregunté a qué época del pasado se daría una vuelta. Y hoy, para concluir, me gustaría preguntarle a don Pedro Baños, le dicen, ¿cómo le gustaría ser recordado? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Mira, el tema de, sabes que creo que te lo comenté, a mí me gusta mucho el tema de la época romana, ¿no? Porque me parece una época apasionante, sobre todo porque yo soy de León, evidentemente, una ciudad fundada por una legión, por la Legio Sétima Gémina, y además que Monetari pasó otra legión por allí, pero no solamente eso, sino que también España, en cierto modo, pues somos herederos de ese pasado romano, ¿no? Y entonces es una época que me gusta mucho. Pues ¿cómo me gustaría ser recordado? Pues mira, es una buena pregunta. Pues alguien que intentó seguir sirviendo a sus conciudadanos, España y al mundo hispano hasta el último de sus días. Fue lo que he intentado siempre, ser un servidor de los demás. Soy, como sabes, de origen muy humilde, vengo de lo más bajo de la sociedad, soy consciente de lo que significa ayudar a los más débiles, tengo una gran conciencia social y es lo que he intentado siempre, seguir sirviendo a la sociedad. Todo lo que intento siempre, por ejemplo en mi canal, es hacer una labor social, intentado trasladar lo que consideramos que es beneficioso para la sociedad, que conozca, más allá de lo que puedan conocer a través de otros medios, que me equivoco, como me equivoco con todo el mundo, se equivoca todo el mundo, cometo muchísimos errores, como cometemos todos errores, pero siempre con esa voluntad de servicio. Todo lo que hago, lo hago con intentar, lo mismo que intento ser lo más agradable con cualquiera que me encuentra por la calle, que me para, que me pregunta, y me da igual que yo esté comiendo, que esté realizando cualquier otra actividad, inmediatamente me desvivo con cualquier persona que me quiere saludar, porque creo que yo me debo a ellos, estoy a su servicio, y entonces me gustaría que me recordaran como alguien que efectivamente hasta el último de sus días sirvió a la sociedad, que se lo ha dado todo también y que tenía esa vocación de entrega a los demás, ¿no? Ya sabes que además de ser militar, pues también incluso en algún momento pues estuve dudando si ser incluso sacerdote, y entonces también pero exactamente por esa misma vocación de servicio al prójimo, de ayudar a los demás, que es lo que siempre he intentado. Entonces, y sobre todo siempre sirviendo, por supuesto, a España, a todos y cada uno de los españoles, con independencia de su filiación política e ideológica o de cualquier parte del territorio en la que se encuentren, y por supuesto también al servicio de la hispanidad, que sabes que soy un grandísimo defensor de la hispanidad. Pues una bonita reflexión. Qué honor poder ser recordado de esa forma, ¿no? Yo estoy convencido y coronel que así vas a ser recordado, porque esa es tu labor, esa es tu tarea, esos llevas haciendo tantísimos años, y los que te queremos, los que te seguimos, los que hemos leído tus obras, vamos, los que estamos hombro a hombro contigo, seguimos apoyándote hasta el final. Así que, como siempre, mi coronel, ha sido un honor tenerte por aquí. En fin, ya sabes que tengo un cariño personal espectacular, ¿no?, desde las personas que pasan por el mundo. Creo que haces una labor fundamental para todos los que queremos seguir aprendiendo y, sobre todo, que no nos la jueguen, que no nos engañen como a chinos, que se suele decir, ¿no? Y como reflexionas, mirando siempre hacia el Atlántico, porque allí están nuestros hermanos hispanos, y cuanto más juntos estemos, mejor nos irá. Continúe a la derecha. Muchísimas gracias, mi coronel, y te dejo las últimas palabras para que pues agradecido soy yo, Luis, ya sabes que me tienes siempre a tu disposición. Sé que estás escribiendo tu libro fantástico y ya sabes que estaré encantadísimo también de presentarte tu libro, y te admiro exactamente igual, eres un joven muy dinámico que haces estos viajes maravillosos. Animo a todos mis seguidores, cuando vean este programa, también a que te sigan a ti siempre, que desde luego eres una persona entrañable, que te admiro también muchísimo, y así que siempre me tienes a tu disposición para todo lo que tú quieras, Luis, y te mando un abrazo muy fuerte. Quizá la gran lección de todo esto sea que las guerras del futuro no siempre parecerán guerras. No tendrán necesariamente explosiones, ni invasiones televisadas, ni uniformes desfilando por avenidas conquistadas. Algunas se libran en silencio, en los contratos, en los datos, en las infraestructuras, en la energía, en los chips, en la educación y en esas decisiones que aceptamos sin preguntarnos quién las ha decidido. China nos obliga a mirar una verdad incómoda. El poder no siempre necesita destruir para dominar. A veces basta con hacerse imprescindible. Y
tal vez esté ahí el verdadero desafío para Occidente. No en temer a China como si fuera un monstruo lejano, sino en preguntarnos qué hemos dejado de defender, qué hemos dejado de producir, Vaya recto. qué hemos dejado de pensar, qué parte de nuestra libertad hemos cambiado por comodidad. Sun Tzu escribió que toda guerra se basa Estoy en el preparado engaño. para girar a la derecha. Pero quizá el engaño más peligroso sea pensar que no estamos en ninguna guerra. Esto ha sido Archivos Ocultos Gira a la con el derecha. coronel Pedro Abaños. Y recuerda, a veces el imperio que conquista el mundo no entra por la puerta, ya estaba dentro Aquí estamos, cuando sin empezamos problemas. a mirar. Hasta la vista, aventureros. Hora de conducir.
vaya recto. Esté preparado para girar a la izquierda. Disfruta del viaje.
derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. En la rotonda coja la segunda salida. Salga ahora. En la rotonda coja la segunda salida. Salga ahora. Siga recto y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Vaya recto. Gira a la izquierda. Por favor, haga un cambio de sentido cuando sea posible, ¿ok? Vayamos a buscar una nueva ruta.